Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia, una asistencia interesantísima a un acto como estos actos estupendos que organiza la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque tenemos un plantel hoy en la escuela pues de lujo, un cartel de primera figura, todos, desde los asistentes hasta los participantes y las personas que nos acompañan. Yo quiero agradecer en primer lugar y dar la bienvenida a la excelentísima señora secretaria de Estado, doña Silvia Calzón, que además tenemos el honor de que fue alumna de la escuela y que quiere la escuela de una forma especial y siempre ha tenido deferencias con esta institución de hacer un hueco en una agenda como la que ella tiene con lo que está cayendo para participar en esta sesión del Máster de Economía de la Salud y de Dirección de Organizaciones Sanitarias. Dar la bienvenida también a las autoridades que nos acompañan hoy, que yo no voy a nombrar a todas, voy a nombrar algunas al principio y un abrazo en ese saludo va a todas. A la excelentísima rectora magnífica de la Universidad de Granada, nuestra querida amiga y magnífica rectora doña Pilar Aranda, que tanto cariño muestra por esta escuela, al excelentísimo director gerente del Servicio Andaluz de Salud, don Miguel Ángel Guzmán, doctor Guzmán, que lleva una organización heroica, como está siendo el Servicio Andaluz de Salud en este momento, a la subdelegada del Gobierno, queridísima amiga Inmaculada, al delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y a todas las autoridades, representaciones de colegios, de instituciones que nos acompañan hoy por este detalle especial de estar aquí en un momento en que todos tenemos las agendas muy saturadas. No voy a extenderme porque todos estamos deseando oír a la señora secretaria de Estado, pero quiero destacar un minuto la labor que está impulsando la Cátedra de Economía de la Salud, que tiene un prestigio ineludible en nuestro país, en España, la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, una cátedra que tenemos el honor de compartir con la Universidad de Granada y que tanto apoyo nos ha dado en su creación, en el marco del cual se celebra este máster y que es marca para los alumnos que lo hacen un antes y un después en su carrera profesional. La cátedra dirigida por doña Carmen Pérez, la doctora doña Carmen Pérez, catedrático de Economía de la Salud, el catedrático de Economía de la Salud, don José Juan Martín, querido Pepe Martín, querido compañero, y por la doctora, la catedrática jefe del Departamento de Economía, doña Puerto López del Amo. Todos los demás, bienvenidos también, no quiero nombrar a todos porque me dejaré un montón. Gracias por esta labor que se está haciendo desde esta cátedra y por la receptividad que todos y cada uno de los que hoy acudí a acompañarnos mostráis por esta labor de investigación, de difusión de la economía de la salud y de la gestión sanitaria, de las que estáis siempre informados, a todos los que estáis relacionados con este tema en el campo de un conocimiento transversal de la salud, porque la Escuela Andaluza de Salud Pública, a través de estas actividades, se ha convertido en un referente ineludible, gracias al prestigio de su profesorado, de sus alumnos y de las clases que se están impartiendo en este ámbito. Y antes de seguir adelante, pues yo voy a ceder la palabra para que nos salude el señor director gerente del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, don Miguel Ángel Guzmán. Miguel Ángel tiene la palabra para darnos un saludo. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, querida Blanca, por tu presentación, como siempre, por el cariño y lo magnífico que haces cualquier evento aquí en la escuela. Hoy mi intervención no es la importante, obviamente. Querida amiga Silvia, muchísimas gracias. Yo sé que vienes con gusto, pero para nosotros es un placer recibirte en Andalucía, que es tu tierra, y en Granada, con la que te une pues este vínculo formativo y docente, ¿no? En los dos aspectos. Así que hoy estamos deseando de escucharte. Hemos compartido, saludaros a todos, a nuestros presidentes de los colegios de médicos,
Consejo Andaluz, profesores, catedráticos, por supuesto, querida rectora, querido delegado Indalecio, y todos los presentes. Lo que quería deciros, hoy no me toca a mí hablar, voy a hablar muy poco, y se trata de escuchar a Silvia, ¿no?, que seguro que nos va a dar una aportación magistral y sobre todo la experiencia que venimos teniendo en estos últimos meses y que compartimos, ¿no? Yo creo que desde el Gobierno de Andalucía, nuestro consejero, que me pide especialmente que te dé también un saludo, pues en todos los consejos interterritoriales hemos estado ahí trabajando conjuntamente. Sabéis que desde Andalucía siempre hemos querido que todas las decisiones que se han ido tomando pues sean lo más colegiadas, lo más consensuadas posible, y creo que hemos hecho una labor bastante importante, primero con el ministro Illa, ahora con la ministra Carolina Darias, pues para, de alguna forma, una cosa tan importante y tan seria y tan realmente histórica en lo desagradable, que como está siendo la pandemia, pues que lo vayamos gestionando entre todos lo mejor posible y con criterios técnicos, científicos, y dejar lo más que podamos la política a un lado, ¿no? Yo creo que nuestros ciudadanos se merecen de nosotros nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, pero que estemos solamente pensando en qué es lo mejor en cada momento para la salud de la población, primero de todo, pero obviamente también no tendría sentido, pues desde nuestros puestos de responsabilidad, que no miráramos también la economía que está sufriendo en nuestro país, pues como en todos, ¿no?, pero quizá dentro de Europa pues somos uno de los más afectados en la recuperación que ahora tenemos que hacer, ¿no?, y volver a esa actividad. Somos un país que tenemos diversas industrias, ¿no?, pero el turismo sabéis que es fundamental para Andalucía también, ¿no?, y la movilidad es precisamente lo que hace que el virus haya afectado especialmente, ¿no?, a este sector nuestro de la economía, restauración, tal, muchos, ¿no?, pero obviamente el turismo al final da de comer a mucha gente, no es solo un sector turístico, sino muchísima gente, y por eso es muy difícil. Por eso a veces las decisiones que se toman, que tomamos conjuntamente con el Ministerio, pues se pueden entender mejor o peor, pueden beneficiar, entre comillas, o parecer que benefician a una parte de la población, otra lo perjudican. Realmente nos benefician a todos porque al final aquí sí que hay que abstraerse del individualismo y mirar por el colectivo, y eso es lo que hacemos. Así que yo, Silvia, no voy a seguir, que si no os como el tiempo, que lo que estáis todos deseando es oírla a ella. Y por mi parte le doy paso a la rectora, Pilar, para que ella también pues tenga su intervención. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días, secretaria de Estado, bienvenida, directora de la escuela, director gerente del SAD, delegados, presidente del Colegio de Andalucía, presidente del Colegio de Médicos de Granada, queridos compañeros y compañeras. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para una persona excepcional, extraordinaria. Es la primera vez que vengo a la escuela desde el fallecimiento de Carmen Martínez. Una persona que fue la directora del Registro de Cáncer Europeo, una persona excepcional, una gran investigadora y uno de los pilares y una de las mujeres responsables del nacimiento y consolidación de esta escuela. Sirva como un homenaje a todos los miembros de la escuela que tantos esfuerzos están dedicando siempre, pero muy especialmente en estos momentos tan duros, dirigidos magistralmente por su directora. Una enorme satisfacción poder compartir, secretaria de Estado, una conferencia, extraordinaria y excepcional en un programa muy bien pergeñado por nuestros compañeros catedráticos del Departamento de Economía Aplicada, Carmen Pérez, Pepe Martín, Puerto, su directora, que están consiguiendo que vaya calando como la lluvia fina, que tanta falta nos hace, pero que desde luego en ciencia la tenemos, para que vayamos siendo conscientes de la importancia de la economía de la salud, para que seamos conscientes de que cuando estamos reclamando y exigiendo a veces de una manera no totalmente adecuada la sanidad pública, seamos conscientes del coste y efectividad que tiene. Tenemos un sistema
sanitario de salud pública excepcional, del que todos nos sentimos totalmente orgullosos, con una capacidad de colaboración público-privada magnífica y necesaria e importante. Y por ello creo que ese sentirnos orgullosos y ese sentido de pertenencia a ese sistema de salud pública nos tiene que llevar también a ser muy conscientes del esfuerzo colectivo que se está haciendo por parte de todas las administraciones, por parte de todos los profesionales de la salud, siempre, pero en estos momentos tan complicados. Y esto tenemos también que todos saber el coste que tiene, la importancia. Recuerdo que en la inauguración de curso de Ceuta este año el profesor Martín dio una conferencia brillantísima que llevó a todos los presentes a reflexionar y a analizar este tema que estoy convencida que nos van a plantear, y un tema que está tan magistralmente desarrollado dentro de un máster que para nosotros es un orgullo y para nosotros es un buque insignia de nuestra colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchas gracias a todos ustedes, muy especialmente a los que están implicados en la gestión de esta situación pandémica en estos momentos tan complicados. Gracias, enhorabuena y bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días a todos, muchísimas gracias por sus palabras, rectora, directora de la escuela, gerente del SA, querido Miguel Ángel, subdelegada del Gobierno, delegado territorial de Salud y sobre todo gracias por la invitación a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a la Universidad de Granada. Comentaba la directora que venía a la llamada de la escuela, que es una institución que siento con un especial cariño porque le debo muchísimo. Yo me doctoré en la Universidad de Granada. Vuestro profesor, el profesor Martín, Pepe Martín, fue mi director de tesis. A él le debo un agradecimiento de por vida por todo lo que aprendí de él, de Puerto, pero también al resto de profesores de esta escuela. Fui alumna en su momento del máster de Salud Pública, creo que aquí hay algunos alumnos presentes en la sala, y me da un profundo respeto hablar delante de los que han sido mis profesores, auténticos referentes, como Alberto Fernández Ajuria, como Mar García Calvente, de los que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo en la distancia. Me comentaba Pepe que quería que les hablara un poco de la estrategia de vacunación, pero sobre todo de lo que tenía que ver con la estrategia de compra, la estrategia europea. La presentación que vamos a ver hoy es un poco más amplia, porque en tanto en cuanto esto es un máster que también va de organizaciones sanitarias, creo que podía ser de interés para parte de los alumnos, al menos, conocer cómo gestionar una campaña de la magnitud y de la complejidad de la campaña de vacunación frente a la COVID-19. Mirad, esta foto, que creo que no fue muy difundida públicamente y que para la mayoría de los presentes no tendrá mucho significado, fue una foto recibida con una profunda emoción por parte del equipo del Ministerio en la Nochebuena de 2020, en la foto del almacén de Bélgica, donde se estaban preparando las primeras dosis para el envío a los países. Lo vivimos con una emoción tremenda porque para nosotros significaba que en pocas horas íbamos a conseguir o se iba a conseguir hacer posible lo que muchos creían imposible hasta pocos días antes. De esta manera, el día 26 a las 7:29 de la mañana llegaban a un almacén de Guadalajara procedente de Bélgica en un camión las primeras dosis de la vacuna frente a la COVID-19 en nuestro país. La recibían técnicos de la Agencia Española del Medicamento. En la foto aparece además Antonio Blasque, que lo veréis más adelante. Y apenas 24 horas después empezábamos esta campaña de vacunación histórica y lo hacíamos de una forma absolutamente cargada de simbolismo. En una residencia de mayores de Guadalajara. A partir de ese momento ya nos familiarizamos todos con los nombres de Araceli, la residente, de Mónica, una de las trabajadoras sociosanitarias, y queríamos hacerlo, como decía, de una forma cargada de simbolismo, empezando por las personas más vulnerables, por los que habían vivido sin ninguna duda la cara más dura de esta pandemia, y lo queríamos hacer también de una forma
simultánea en todo el territorio de nuestro Estado, incluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla, algo que puede parecer fácil, pero que tuvo una enorme complejidad porque las dosis que llegaron al principio aquel día, como sabéis, fueron escasas. Y todo este punto de inflexión venía dado por unos meses de trabajo muy intenso. Aquí veis fotos de compañeros de la Agencia Española del Medicamento. Podéis ver, por cierto, a César Hernández, que también es andaluz y que ha sido una persona absolutamente clave en toda la negociación de la compra de las vacunas, no ya para España, sino a nivel europeo. Como os decía, eran meses de muchísimo trabajo y que, por otra parte, venían a significar el comienzo, ¿no?, de una nueva aventura, de una tremenda complejidad que era toda la puesta en marcha de la campaña de vacunación. Así que a lo largo de esta conferencia voy a intentar transmitiros un poco algunos de los detalles que hicieron posible y que hacen posible que continuemos con la campaña de vacunación. No me quiero extender mucho en la parte de investigación, pero creo que es importante tener en cuenta cuáles fueron las bases, sobre todo porque también ha sido algo absolutamente revolucionario el disponer de una vacuna en tan corto espacio de tiempo. Y sí que me gustaría un poco compartir con vosotros las claves que lo hicieron posible. Bueno, yo creo que la imagen del SARS-CoV-2 la tenemos ya todos en la cabeza, esa esfera con esas proteínas, ¿no?, de la espícula, que son el antígeno clave para la fabricación de las vacunas. Veis la proteína S, la proteína de la espícula, que es la que encaja como una llave en la cerradura, en el receptor de la célula. La mayoría de las vacunas que se han desarrollado usan por lo menos este antígeno, se basan en este antígeno para impedir la unión del virus a la célula humana. Estas son las fases de desarrollo habitual de una vacuna, que siempre empieza en una fase preclínica y después en las distintas fases del ensayo. Y es en la fase 3 del ensayo clínico cuando en este caso las cosas se hicieron de una forma algo diferente a lo habitual y permitió que en un tiempo absolutamente récord, nunca en la historia se había desarrollado con este nivel de aceleración, desde que se secuencia y se hace público por primera vez el genoma del virus a comienzos de 2020, de forma casi inmediata empieza la fase preclínica de la investigación y en pocos meses se consigue toda la evolución clínica, de manera que a final de 2020 ya algunos países tenían aprobada el uso de estas vacunas como emergencia. En Europa no es exactamente un uso de emergencia, como veremos más adelante. Les ponía el acento en cómo los estudios en la fase 3 habían sido diferentes. ¿Por qué? Porque se contó con muchos más voluntarios, como 10 veces más voluntarios de lo habitual, entre 30 y 40.000 personas. Unos recibían la vacuna, la mitad, la otra mitad recibían placebo, y el evento de interés que se iba buscando era la infección, la enfermedad, pero de cualquier gravedad. Este punto también es importante porque si se hubiera buscado solo el evento grave, la hospitalización, se hubiera tardado más tiempo. Cuando se llegaba a un número determinado de eventos, se abría el ciego y se comparaba el grupo control con el grupo placebo. Para que os hagáis una idea, si en vez de 40.000 voluntarios se hubieran contado solo con 10.000, hubiéramos tardado 4 veces más tiempo en llegar a ese número de casos. Y además esto daba una amplia base de seguridad a la hora de localizar determinados eventos adversos menos frecuentes. Como sabéis, se han ensayado distintas plataformas. Algunas de ellas, de todas las que aparecen aquí, son las que hemos venido empleando en España, y luego, si queréis, nos detenemos un poco, ¿no? Aquí básicamente hemos utilizado adenovirus, que son las de Janssen y la de AstraZeneca, y luego una nueva tecnología, los que eran nuevos en el ruedo, que son las vacunas de mRNA, que han supuesto una auténtica revolución por lo fácil, entre comillas, que es hacer una producción a gran escala, y porque también suponen
un punto de partida importante para el tratamiento de otras enfermedades como las enfermedades raras. En todo lo que tiene que ver con la evaluación y la autorización de la vacuna, como cualquier otro medicamento, la agencia reguladora, en el caso de nuestro país, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a nivel europeo, la EMA ha tenido un papel fundamental revisando, autorizando las plantas de fabricación. En el caso de la Agencia Española ha inspeccionado 11 de las plantas productoras, 7 de ellas internacionales, y también en la autorización de los ensayos clínicos de las vacunas. En nuestro caso, la EMS aprobó 20 ensayos clínicos. Y luego también los técnicos de la Agencia Española del Medicamento han tenido un papel muy, muy importante en todo el asesoramiento técnico, científico y de evaluación, participando como evaluadores de algunas de las vacunas que disponemos en Europa. Sin detenerme mucho, este es el procedimiento habitual de autorización de cualquier medicamento, que es un proceso muy largo en el tiempo, hasta que el CHMP, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, emite una opinión positiva que luego se traduce en una decisión europea y en la consecuente ficha técnica. Todos estos tiempos se han acortado durante este proceso, de manera que el asesoramiento técnico se ha reducido de un plazo habitual de 70 días a 20 días y después lo que se hizo fue un proceso de rolling review, de revisión continua, de manera que conforme se iban generando datos eran aportados a la EMA para la evaluación. Y la fórmula con la que se ha trabajado en Europa es la de una autorización condicional de comercialización que era vinculante para todos los países de la Unión, con obligaciones específicas, revisables, por supuesto, y también muy, muy garantista. Es decir, no se perdía ninguna garantía de seguridad y de eficacia de las vacunas. Y esto permitió que desde la primera de ellas en obtener esta autorización condicional, que fue la vacuna de Pfizer el 21 de diciembre del 20, ya se ha dado autorización para 5 en total. La última de ellas fue hace menos de un mes, que fue la vacuna de proteínas de Novavax el pasado 20 de diciembre. En resumen, ¿cómo se ha acelerado todo el desarrollo que ha conseguido poner vacunas disponibles, seguras, eficaces en un tiempo récord? Pues acortando, como decíamos, la parte de la investigación clínica, básicamente con mucho más voluntarios, acelerando la evaluación de la EMA mediante este proceso de revisión continua y también porque mientras que las vacunas todavía estaban en la fase de investigación clínica, mientras que se estaba produciendo esa evaluación por parte de la EMA, las compañías ya habían empezado la producción a gran escala. Y este es un aspecto absolutamente importante. Si veis la parte de arriba, en el proceso habitual, normalmente hasta que no se produce la evaluación, no se empieza la producción a gran escala. Y en este caso se hizo de forma simultánea. ¿Por qué se pudo hacer así? Pues gracias a la... No me puedo retirar mucho, aunque me encantaría, porque si no dejáis de escucharme. Gracias a la estrategia europea de compra. Mirad, nuestra posición de partida como país era, sobre todo después de la experiencia de los primeros meses de pandemia, donde no solo España, sino el resto de los países de la Unión Europea habíamos tenido dificultad en el acceso a muchos medicamentos esenciales, era que había que hacer una apuesta decidida y un apoyo a la I+D de las vacunas, que necesitamos garantizar el acceso. Nos encontramos en el momento de definir las necesidades, los escenarios. Queríamos promover la capacidad de producción en nuestro propio territorio y esto solo lo podíamos hacer construyendo alianzas internacionales, ¿no? Y la respuesta a todas estas premisas fue, sin ninguna duda, el poder tener una regulación armonizada europea y una estrategia conjunta. La estrategia europea, que es una decisión de la Comisión Europea de junio del 20, que se publicó en nuestro país, en el BOE del 5 de agosto,
perseguía garantizar el acceso de todos los Estados miembros a unas vacunas de calidad, eficaces, seguras, apostando por un portfolio amplio de vacunas que utilizaban distintas plataformas, porque en aquel momento no existían garantías de cómo iba a desarrollarse todo el desarrollo clínico, nadie sabía qué vacuna iba a funcionar mejor y cuál iba a llegar a ser autorizada y cuál no. Coincidíamos en la necesidad de que la producción fuera en plantas europeas y bajo los requisitos de regulación europeos en cuanto a los estándares de calidad, de eficacia y de seguridad. Había que garantizar también el acceso equitativo de todos los Estados miembros, independientemente de su renta, y también garantizar la producción y el acceso de otros países, ya mediante mecanismos de donación o también mediante mecanismos de reventa a precio de coste. Y sobre todo se perseguía, como les decía, acelerar el desarrollo, la fabricación y el despliegue de vacunación de toda la Unión Europea. La gobernanza de la estrategia se basa en dos órganos. Por una parte está el Steering Board, donde sí que están representados todos los países europeos, los 27 estados. Este grupo se reúne semanalmente, yo diría que varias veces, no solo una vez, están en contacto continuo, y luego hay un grupo bastante más reducido como de dirección, de negociación, donde solo hay representados 6 Estados miembros y donde está España, con representantes de la Agencia Española del Medicamento, que, como os decía, ha tenido un protagonismo muy, muy importante para hacer posible la estrategia europea. ¿Cuáles eran las claves de todo este proceso? Pues, en primer lugar, compartir los riesgos del desarrollo, compartirlos entre los Estados miembros y compartirlos también con las compañías farmacéuticas a través de una fórmula que eran los acuerdos anticipados de compra, los APAs, que ahora veremos con un poco más de detalle. A las compañías se les anticipaba la financiación para ir haciendo todo los escalados de la fabricación a través de fondos ESI, y se iban firmando acuerdos entre la compañía y la Comisión Europea en nombre de los Estados miembros. ¿Cómo se materializaban los acuerdos de compra anticipada? Bueno, pues en primer lugar había conversaciones exploratorias con las empresas, que cuando se llegaba a un entendimiento se plasmaban en una hoja de términos y se les enviaba una invitación a licitar a la empresa que proponía una oferta. El APA concluía cuando ambas partes habían acabado el trabajo contractual, y la conclusión de ese APA requería la aprobación de la Comisión. Se ha trabajado con dos fórmulas diferentes, dependiendo de la compañía. En algunas, el APA establecía una obligación de compra. Esto se activaba cuando al menos 4 países, 4 Estados miembros, estaban de acuerdo, dispuestos a comprometerse con él. Y había otro modelo en el que se daba la opción a los Estados miembros para comprar en una fecha posterior. Y luego los Estados íbamos accediendo a una cuota prorrateada poblacional. Había una parte que se destinaba al espacio económico europeo, Noruega, Islandia, etcétera, y el resto, como decía, en base a población, que en el caso de España pues viene a ser el 10,5% de la producción de las vacunas, que es lo que representa nuestra población. Es cierto que cualquier Estado podía adquirir más o menos de lo que se le había asignado, y esos remanentes, esos excedentes potenciales, se repartían entre aquellos que tenían interés en adquirir más dosis. Esto explica que no todos los países hemos tenido el mismo número de plataformas en nuestra estrategia de vacunación. En el caso de España, somos uno de los países, de los Estados miembros, que más ha basado su estrategia de vacunación en las vacunas de mRNA, como todos sabéis. Una vez que el Estado miembro se adhiere al APA, se hace la orden de pedido de vacunas, el BOP, con la compañía farmacéutica, donde ya se adquiere el compromiso final de la adquisición, se concretan los aspectos del número de dosis, de los precios, etcétera. Y previamente a la firma de cada BOP, pues hay que hacer los trámites habituales de compromiso de gastos, etcétera. Para que os hagáis una idea de los riesgos, de lo que comentaba al principio, de la necesidad de ir a un portfolio amplio de vacunas de distintas plataformas,
porque cuando se toman estas decisiones aún estamos en fase de desarrollo clínico. Como podéis comprobar aquí, no se ha producido la materialización de la autorización de las vacunas en el mismo orden que habíamos llegado a los acuerdos. De hecho, una de las cuestiones más llamativas es el caso de Sanofi, que fue el segundo APA comprometido en septiembre del 20, que es una vacuna que todavía no está autorizada, o el caso de CureVac, que finalmente pues no va a pedir autorización, ha desistido. Sin embargo, Moderna, que se firmó en noviembre, estuvo autorizada en apenas 2 meses. También había unos riesgos tremendos en cuanto a la propia producción, a la cadena de suministro. De hecho, no voy a decir los nombres de las compañías, pero solo hay una compañía que sí que ha cumplido con todos los planes de suministro de una forma más o menos objetiva. Hay otro que terminó, otra compañía, que fue un caso judicializado, que después se llegó a un acuerdo, y luego en el resto ha habido bastantes problemas puntuales, comprensibles a la hora de algunas de las entregas. Hablaba de que uno de los objetivos que perseguía la estrategia europea y de la que se habla muy poco era el de incentivar la propia capacidad de producción europea. Europa ahora mismo es, como decía la comisaria, es como la farmacia del resto del mundo en cuanto a la producción de vacunas. Es la región mundial que más vacunas fabrica. Desde febrero del 21 se creó un task force bajo la dirección del comisario de Mercado Interior, con la cooperación de la comisaria de Salud, de Stella Kyriakides, persiguiendo precisamente aumentar esa capacidad de producción. No sé si pasa algo. Que tenemos frío, ¿no? Veo, estoy viendo de repente todo el mundo colocándose las bufandas. Ah, ¿no se escucha bien? Sí, ¿no? Ah, vale, perfecto. Sin problema. Bueno, pues este grupo funciona como una ventanilla única que intenta incentivar estas capacidades. En el caso de España hay, como sabéis, varias plantas que producen, que trabajan, que participan en distintos escalones de la producción, algunas de ellas fabricando antígenos, como el caso de la vacuna de Novavax en Oporriño, en otras se hace todo el fill and finish, en Azuque Cadenares, en Jayrofre, etcétera. Y una de las grandes noticias, que claro hay que decirlo, ¿no? Porque estamos en Granada precisamente y creo que tiene que ser motivo de mucho augurio, es que Rovi, que ya venía Moderna, venía envasándose en Madrid, Rovi aquí en Granada sí que de forma más o menos inminente tendrá en producción una planta donde se va a fabricar el antígeno también de la vacuna de Moderna, y creemos que esto es una magnífica noticia. ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación en nuestro país? Bueno, pues aquí tenéis un resumen de las órdenes de pedido de las distintas dosis que hemos ido adquiriendo. Concretamente nosotros hemos firmado, con Pfizer hemos firmado 3 contratos, con Moderna 2 y con el resto un único contrato. Además ha habido contratos de dosis iniciales y otros donde se podían comprometer optativas o opcionales, que estas las hemos utilizado en el caso del mRNA nada más. La adquisición de esta vacuna nos lleva a una situación actual en la que a nivel europeo somos el país, después de Portugal y de Malta, con una mayor cobertura global de la población, con única dosis, y también el gráfico de abajo es con única dosis, pero se reproduce en el de pauta completa. Tenemos ya el 80,3% de la población INE vacunada. Si nos fijáramos en los mayores de 12 años, hemos superado ya el 90% de cobertura. Un compromiso de donación a través de COVAX de 50 millones de dosis, de los cuales ya hay 25 millones de dosis que están de forma efectiva en distintos países. Esto se hace también con el Ministerio de Exteriores. Al principio la mayoría se dedicó a la región de Latinoamérica y Caribe, ahora también a África. Este es el informe de ayer, que aunque parezca una tontería, creo que es uno de los elementos en sí mismo que ha ayudado a la campaña de vacunación. Creo que ha sido básico y fundamental desde el principio de la campaña que se publicaran los datos diariamente de las dosis entregadas y las dosis que administraba cada comunidad autónoma.
Primero, porque era una obligación en cuanto a ejercicio de transparencia, unas vacunas que se pagan con dinero público, pero también porque incentivaba una competencia sana entre las comunidades autónomas para que todo el mundo mantuviera el mismo ritmo de vacunación. Se han entregado más de 90 millones de dosis. Estamos ahora ya en la nueva fase de las dosis de recuerdo, estamos rozando, de hecho, el 90% de los mayores de 70 años con la dosis de recuerdo, y hemos empezado, como todos sabéis, la vacunación de la población pediátrica durante el mes de diciembre. ¿Cómo se articula todo el despliegue de esta campaña de vacunación? Bueno, pues por un grupo que nosotros bautizamos como GIP COVID-19, que es un grupo encargado de toda la gestión integral de la campaña de vacunación. Este grupo lo constituimos en otoño de 2020, cuando veíamos que nos íbamos a enfrentar a una campaña de una magnitud desconocida hasta ese momento. Era un proceso irrepetible, nos gusta decir nosotros, no sé si es para consolarnos y pensar que no tendremos que volver a pasar por esto, pero es un proceso sin ninguna duda nuevo, absolutamente lleno de incertidumbres en todos los aspectos, que tenía un alto impacto en la sociedad. Ahora ya nadie cuestiona la efectividad de las vacunas. En aquel momento era necesario ganar la confianza, era esa puerta abierta a la esperanza para salir de la pandemia. Y va a ser un proceso además muy, muy acelerado, de forma muy masiva, con la llegada de muchos millones de dosis, con una estrategia de vacunación que había que adaptar continuamente, con muchísimas casuísticas, con un producto, unas vacunas que en algunos de los casos tenían una tremendísima dificultad logística en cuanto a las condiciones de conservación, de transporte, etcétera, donde había que vigilar especialmente las condiciones de seguridad, de transporte. Intentábamos en aquel momento no desvelar ni siquiera dónde estaban los almacenes, y que había que monitorizar continuamente cómo era la llegada de las vacunas y sobre todo la administración. Todo esto, que parece muy fácil, hay que tener en cuenta que en España no existía un registro de vacunación estatal. El registro de vacunación estatal, RESVACU, se creó ad hoc y ha sido una de las claves para poder poner en marcha y para poder hacer el seguimiento de toda la campaña de vacunación. En definitiva, este equipo realiza todo el seguimiento y la monitorización de todas las iniciativas, ¿no? El proceso se basa en 3 niveles de planificación. Por una parte está la planificación estratégica, que es como la más mediática de todas, la de aquello de a quién toca vacunar ahora, qué grupo se incluye, que reside en la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas es un órgano que asesora a su vez a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas y los expertos, y trabajamos, y esto es importante, con una estrategia única de vacunación en todo el país. Ya en primavera de 2020 se empezaron a definir los primeros grupos. En septiembre de 2020 el Consejo Interterritorial aprobó que la estrategia sería única en todo el país, y el 2 de diciembre se publicó la primera versión de la estrategia, que, como decía, es un documento vivo, ya van por la 10ª actualización. Esto es la planificación estratégica, pero luego hay 2 aspectos absolutamente clave. Uno es la planificación táctica y el otro la planificación operativa, ¿no? La planificación operativa de los equipos de vacunación, los tiempos de administración, cómo se realizaba la citación a la población, y luego en medio toda la planificación táctica, ¿no? Cómo hacer posible aterrizar esa estrategia en una planificación operativa, definiendo claramente los procesos, con las planificaciones ya a medio plazo, viendo cuál tenía que ser el ritmo de vacunación, identificando posibles situaciones de riesgo que había que corregir de forma inmediata. De esta manera, este grupo es un equipo conjunto que coordina la Secretaría de Estado de Sanidad con la de la Secretaría General de Salud Digital, donde por parte del Ministerio está presente la Dirección General de Salud Pública, la de Salud Digital, la Agencia Española del Medicamento y un equipo encargado de la coordinación asistencial.
y que luego se replica con responsables en las distintas comunidades autónomas, responsables tanto de servicios de salud pública, de logística y de TIC, y donde la comunicación ha sido absolutamente clave, tanto dentro del equipo del propio Ministerio como con las comunidades autónomas. El proceso cubre todas las fases, desde la evaluación, la compra, la asignación de las dosis, la distribución, la vacunación, el registro y el seguimiento, y ahí disponemos de un cuadro de mando único de indicadores que nos sirve para que todos los agentes cuenten con él y vayamos redirigiendo. Ha habido dos fases. La primera, la fase inicial de preparación, donde se iban haciendo los mapas de proceso, íbamos planteando los hitos de vacunación que se traducían en planes de acción y se diseñó el cuadro de mando. Y después ya la fase de control, de seguimiento de toda la vacunación, con los planes tácticos, los planes operativos que veremos ahora más adelante, y dotándonos además de unas herramientas de seguimiento y de control, informes de comunicación, de modelos de stock, de modelos de hitos. Durante la fase de ejecución, por tanto, nos hemos dotado de un modelo de gestión integral. Las entregas han sido seguidas de forma muy estrecha por la Agencia Española del Medicamento. Cada entrega se certificaba por personal de la comunidad autónoma, por personal también de la Administración General del Estado. La participación aquí de las subdelegaciones del Gobierno ha sido muy importante, o por profesionales de sanidad exterior. Se iban comunicando las previsiones. Había que seguir cada envío. Esto que se ve aquí en una diapositiva frío supone ver dónde estaba cada camión de madrugada, cada una de las madrugadas, y luego veréis el volumen de repartos que se han producido y todo el control y seguimiento. La planificación que se hacía desde Coordinación Asistencial y Salud Pública con las comunidades autónomas para ir validando los planes tácticos, todo el registro, como decía, absolutamente clave a través de RedVacu, de todo lo que se administraba, de lo que se entregaba, y todo el seguimiento y control, comunicando especialmente las situaciones de alerta, stock, etcétera. ¿Cuál es nuestra situación actual? Me van a interrumpir. Vale, gracias. Bueno, aquí una pequeña pausa que así aprovechamos y... Al empezar no me dio tiempo a... No te preocupes. Mira esto. Por ejemplo, por aquí, y esto tiene bolsillo, tiene cinturón. Sí, tengo, no te preocupes. Me lo han hecho. Vale, te lo voy a encender. Vamos a bajar. Ahora sí. Ahora yo creo que es más cómodo todo, ¿no? Bueno, como os comentaba. Mira, aquí también lo puedes ver, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos? Bueno, pues primero pasamos por una fase, sobre todo los primeros meses, muy duro, porque la disponibilidad de las vacunas era muy limitada, había que seleccionar muy bien dónde se dirigían. Esa primera fase acabó a final del mes de agosto, cuando se cumplió el objetivo previsto de tener vacunado al 70% de la población. Luego tuvimos unos meses durante el otoño, donde fue la segunda fase para completar la vacunación masiva de toda la población diana, y actualmente nos encontramos en lo que nosotros hemos llamado la fase 3 de la campaña. Insistiendo mucho en lo más importante de todo, que es la repesca de las personas que no tienen puesta ninguna dosis. La mayor dificultad se encuentra en los grupos más jóvenes, entre 20 y 39 años, donde en paralelo se está realizando ya la vacunación con dosis de refuerzo. Se empezó por las personas inmunodeprimidas, por los residentes de centros sociosanitarios de personas mayores, discapacidad, etcétera, y donde en paralelo se está realizando la campaña de la vacunación pediátrica. Y los planes de vacunación, lógicamente, se han tenido que ir adaptando a las distintas fases. El plan táctico de vacunación, en definitiva, lo que hace es apoyarse en unos modelos teóricos que nos permiten a nosotros realizar simulaciones, ir viendo las capacidades de las comunidades autónomas. Siempre digo comunidad autónoma, se me olvida que también el Ministerio de Defensa vacuna a sus profesionales, y acompasarlo con la disponibilidad de dosis
en cada momento. Entonces, a partir de esa información, de las vacunas que van llegando, de cuál es el denominador, cuál es la población diana en cada momento, cuál es la capacidad máxima de vacunación que la comunidad autónoma nos dice que tiene, pues se van haciendo un informe sobre las capacidades del modelo y esto pues nos permite ir definiendo la fecha aproximada en la que inicia un grupo y termina, cuál es la capacidad máxima semanal de administración de dosis de cada una de las comunidades, para que os hagáis una idea. En el momento de más intensidad, que fue durante este verano, en este país hubo días en los que se ponían más de 700.000 dosis de vacunas. Y comparamos la previsión que nosotros hemos hecho con la administración real. Por ejemplo, nosotros sabemos y miramos con preocupación y perseguimos a todo el mundo que durante las últimas semanas no hemos cumplido la previsión que teníamos de vacunación. Entonces, lo que hacemos a partir de ahí es activar reuniones bilaterales, especialmente con las comunidades autónomas en las que observamos que pueden estar teniendo dificultades. Todo esto se plasma en unos sistemas, en unos informes de distinto tipo que se van suministrando a los agentes implicados, se les va dando todo el ritmo de administración general de dosis en el grafiquito que veis aquí, los periodos de administración de los distintos grupos y sobre todo cómo vamos sobre nuestra previsión inicial. El plan táctico para nosotros ha sido una herramienta absolutamente clave, porque esas simulaciones nos han ayudado a la toma de decisiones operativas en el plan de vacunación y han ayudado también a las comunidades autónomas y a nivel global. Nos ha permitido ir adaptándonos a un entorno que era muy variable. Como os decía antes, había semanas que no se cumplía la previsión de entrega que habíamos cerrado con la compañía. Nos ha permitido identificar todas las limitaciones de capacidad de vacunación, nos permitía predecir los hitos, por eso decíamos, antes de que acabe el verano llegamos al 70, etcétera, etcétera. El seguimiento era continuo. Creíamos que eso era importante para la población, que supieran que perseguíamos objetivos y compartir ese análisis entre lo planificado y lo ejecutado. Luego, en cuanto al plan operativo, que es el que aterriza ya a nivel de la comunidad o de la ciudad autónoma, por parte del Ministerio, teníamos que garantizar el cumplimiento de todos los puntos de la estrategia, un nivel adecuado y homogeneizar. Partimos de la base de homogeneizar un modelo común de plan operativo que pudieran utilizar las comunidades autónomas. Para que os hagáis una idea, en algunos números del intenso trabajo, por no hablar de los miles de correos electrónicos intercambiados o de llamadas, que yo creo que eso no se puede contar, comentaros que el equipo ha mantenido, pues ya ahí no están contabilizadas, creo, las últimas de Navidades, en torno a 500 reuniones bilaterales con las comunidades autónomas. Ha habido 27 reuniones de todos los coordinadores de vacunas con el equipo del Ministerio, más de 80 con los responsables de TI. En definitiva, pues hay más de 200 personas involucradas, no solo del Ministerio, sino de las distintas comunidades autónomas. Y no sé si para vosotros tendrá un poco de interés que hablemos un poco de la logística y la complejidad de la logística del proceso. Veo que por lo menos Carmen me dice que sí, así que me detengo un poquito, ¿no? Porque veamos el volumen, ¿no? Hemos recepcionado 120 millones de dosis, hemos tenido que contratar almacenes, distribuidores. Tuvimos que crear una base de datos para la gestión, para poder controlar todo el tema de la recepción, la distribución, las donaciones y también para poder guardar y registrar la certificación física de la recepción, ¿no? Necesitamos cada uno de los justificantes porque, como decíamos, estamos hablando de que parte de las vacunas además se han comprado con fondos europeos. En definitiva, se han gestionado más de 3.000 envíos y 2.450 facturas hasta el momento y seguimos, ¿no? Las premisas en cuanto a la organización logística yo creo que la he ido comentando antes, ¿no? Estábamos en una situación de una fabricación a gran escala que no tenía ningún precedente. Las vacunas, por la situación de la pandemia, las necesitamos en un muy corto plazo y teníamos que garantizar la equidad
en la distribución en todo el territorio. Hemos trabajado con 3 modelos diferentes. Los 2 primeros corresponden a la primera fase. Hay un primer modelo, que es el modelo con el que se distribuyó Pfizer. Pfizer tiene la peculiaridad de que en el propio APA venía incorporado cuál era el sistema de distribución. Entonces aquí las comunidades autónomas tenían fijados puntos donde los recibían. Aquí veis un poco las rutas aéreas y de camiones, a las que hay que sumar además las de las ciudades autónomas y las islas. Esta parte del contrato ya no está vigente. Esto tiene pros y tiene contras, ¿vale? Este sistema, que a nosotros nos liberaba un poco, también tenía la tremendísima dificultad de que con 4 semanas de antelación había que tener muy claro dónde iba cada uno de los envíos y era un sistema muy rígido. Y luego había un segundo modelo que era con el que se trabajaba con el resto de las compañías, ¿no? La compañía nos lo enviaba a nosotros a un hub central y luego cada comunidad autónoma tenía un hub periférico y nosotros éramos los responsables de hacer llegar al hub periférico. El hub periférico a veces era un almacén real en la comunidad autónoma y otras veces era un almacén virtual. Y ya desde ese hub periférico a los puntos de vacunación el responsable era la comunidad autónoma. Bueno, esto es un poco toda la amalgama de circuitos, de necesidad de certificaciones, de actas, no solo de las entregas, sino también muy importantes, de la destrucción de las vacunas, cuando las vacunas se invalidaban por cualquier motivo o cuando han caducado. Y ahora este es el modelo actual, el modelo 3. Todas las vacunas llegan a un hub central, absolutamente todas. Tenemos un almacén central para las vacunas de Moderna y tenemos 4 para las vacunas de Pfizer. Ahora mismo nuestra campaña de vacunación se sustenta ya solo en estas 2 vacunas de momento, hasta que no incorporemos la de Novavax. Ahora no es como antes, que todo lo que llegaba automáticamente se repartía, sino que ahora podemos disponer de ese stock y podemos ir dando respuesta a las comunidades también un poco en base a su demanda. ¿Y cuáles son los retos actuales a los que nos enfrentamos? Bueno, pues por una parte tenemos que terminar los contratos todavía vigentes de AstraZeneca y de Janssen, nos quedan 4 millones y 2,5 millones aproximadamente por recibir. Estas vacunas ya desde hace un tiempo no las estamos recibiendo, no llegan a nuestro territorio, sino que se donan directamente a COVAX y ya se van asignando a países y se va ejecutando la donación. Tenemos que empezar ese contrato del que os hablaba de Novavax, que es una vacuna de proteína, primera que utilizaremos de esta plataforma, que son en torno a 2 millones de euros. Novavax se autorizó en diciembre, pero se autorizó para primovacunación. Nosotros no nos encontramos en esa situación. Probablemente el uso que le demos sea más de booster, que será una autorización próxima en el tiempo. Y también estamos esperando la autorización de Sanofi, que por aquello de disponer también de más variedad hicimos una pequeña compra inicial. Y luego pues darle continuidad a todos los contratos que tenemos con las fabricantes de mRNA, que son contratos ya distintos a los primeros que se firmaron, porque ya en estos contratos se nos permitía jugar con la posibilidad de cambiar dosis de adulto por dosis pediátricas, y porque además los contratos ya sí que tienen previsto la posible adaptación de una vacuna a una variante que tenga escape vacunal en este momento, por lo cual desde el punto de vista logístico ya vamos a trabajar mucho más con los pesos del almacén central, que era el modelo 3 de lo que os hablaba. Y esto ya es una pequeña tentación que habla de la vacuna española, que muy probablemente será la primera, ¿no?, de la que dispongamos y que esperamos poder incorporar en 2022 también. Es la única IPRA, no sé si lo conocéis de antes, pero IPRA se ha dedicado tradicionalmente a los medicamentos de uso veterinario, no humano, pero una compañía española muy potente que trabaja con una vacuna también de proteína, pero la proteína es un dímero y permite jugar con dos variantes distintas. Está todavía en la fase de desarrollo clínico, finalizó hace muy poquito, en diciembre, la fase 2B, se están analizando los resultados
y probablemente a corto plazo pidan permiso, pidan autorización a la agencia española para iniciar la fase 3. El ensayo clínico es un ensayo de booster, ¿vale?, de dosis de refuerzo, no de primovacunación. Y esperemos que esta vacuna pueda estar autorizada cuando acabe el primer semestre de 2022. Es una vacuna, además, que ha recibido mucho apoyo científico por parte del Carlos III y también un apoyo económico a través de CEDETI, del Ministerio de Ciencia, con una inversión de más de 15 millones de euros. En definitiva, y porque creo que tiene más interés que me preguntéis y yo intente por lo menos contestar, yo creo que todo este proceso ha sido posible porque todo el mundo era consciente, los distintos agentes eran conscientes de lo que nos jugábamos y sabíamos compartir esta misión conjunta, pero sobre todo porque todo el mundo sabía cuál era su responsabilidad y todo el mundo sabía qué es lo que había que hacer, ¿no? Los investigadores, que lo he puesto en masculino, perdón, Mar, en femenino y más que nunca en femenino, porque el nombre de la mujer en la investigación de la vacuna frente a la COVID, con nombres como Kathleen Caricó, demuestran todo lo que han tenido que ver las investigadoras en el desarrollo de estas vacunas. Las compañías sabían cómo fabricar de forma a gran escala, industrialmente. Las agencias reguladoras sabían que con las mismas garantías de seguridad, las mismas exigencias de eficacia, había que ser mucho más ágiles en toda la tramitación, y todos los gobiernos entendieron que esto era un proyecto global de todo. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Nadie pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Como alumno del máster, yo creo que no tiene uno todos los días la posibilidad de escuchar una Secretaría de Estado. Y además, bueno, pues me ha encantado. Una pregunta. ¿Se contempla desde el Ministerio alguna medida punitiva o más restrictiva a los que no se quieran vacunar? Este es un tema que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Nuestra postura inicial, y la seguimos manteniendo, es que España siempre ha tenido culturalmente una buena relación con las vacunas. Nuestras vacunas tenemos calendarios oficiales de vacunación con una magnífica adherencia y nunca han sido obligatorias, aunque existen herramientas para hacerla obligatoria. Y precisamente estamos en Granada, que tiene la experiencia, creo que fue en el año 2010, con un brote de sarampión aquí en el Albaicín, en la que la autoridad judicial dice que hay que, ante una denuncia de la delegada territorial en aquel momento, dice que efectivamente unos padres tienen que vacunar a un niño, en aquel caso era la triple vírica, era frente a sarampión. O sea, la herramienta está. Nosotros siempre hemos pensado que hacer la vacunación obligatoria, especialmente unas vacunas que eran nuevas, que ya todo el mundo tiene asumido que son absolutamente seguras, pero que había gente que al comienzo de la campaña cuestionaba el rápido desarrollo clínico de las mismas y la autorización, lo que hubiera hecho es generar más incertidumbre en torno a la vacuna. Nosotros tenemos unas coberturas de vacunación que son admirables si nos comparamos con nuestros países del entorno, en vacunación infantil. Nosotros no tenemos nada que ver con Francia, que sufre brotes de sarampión, etcétera, de forma gradual. Entonces, nuestra apuesta siempre ha sido, porque estamos absolutamente convencidos de que lo que había era que explicar y que la ciencia tenía que arrastrar de esto. Eso no quita que en situaciones puntuales el instrumento jurídico existe, y de hecho existe el precedente de haberlo utilizado, pero no de forma global para toda la población. Nosotros teníamos la ventaja con respecto a otros países, esto se habla mucho, de que la población española confiaba en las vacunas. Y si algo hemos intentado cuidar hasta el extremo, que de lo que se nos podrá acusar es de exceso de celo quizás, ha sido
velar porque la gente tuviera claro la seguridad de estas vacunas. Y que en el mínimo evento que se pudiera evitar, aunque fuera un evento muy poco frecuente, redirigir la estrategia para reducir al mínimo los riesgos. Aunque la evaluación del riesgo-beneficio siguiera siendo a favor del beneficio, cuando hemos tenido opciones hemos redirigido la estrategia. No he querido incluir aquí ninguna diapositiva porque ya era muy larga sobre farmacovigilancia, pero desde el punto de vista de farmacovigilancia esta campaña también es histórica. O sea, aquí se han detectado eventos adversos muy poco frecuentes que probablemente en otro medicamento o en otra vacuna se hubieran tardado 10, 12 años en identificar, pero con el ritmo de vacunación mundial que había, de millones y millones y millones de dosis diarias administradas, nos ha permitido identificar eventos muy poco frecuentes como pudieron ser los casos vinculados de las vacunas de adenovirus con determinados eventos trombóticos. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Y al hilo de que en España hay un gran prestigio en cuanto a las vacunas, en cuanto a su utilización y la aceptación que ha tenido la población, España también arrastramos un problema más bien de tipo logístico que de tipo sanitario, pero que complica las situaciones en algunas profesiones de padres que van de una comunidad autónoma a otra, que es la unificación de un calendario vacunal. Se presentó por primera vez a discusión en el Parlamento en el 95 y desde entonces no se ha resuelto nada. Bien, es verdad que ha habido pequeñas anécdotas como esta que hemos, trágicas anécdotas como lo del Albaicín y tal, pero seguimos en esa situación y en este momento yo pienso personalmente que sería el momento ideal de abordar un tema que solucionaría muchas cosas también desde el punto de vista económico, de economía de la salud, hacer una unificación del calendario vacunal para todas las comunidades autónomas, porque en un mundo tan interconectado como esto no tiene sentido, pienso personalmente, que exista todavía un calendario vacunal fraccionado. Muchas gracias, directora, por la pregunta, que es una pregunta de muchísimo interés y deberíamos llegar a ese acuerdo. O sea, las recomendaciones están, está el vehículo para hacerlo, pero es cierto que alguna comunidad autónoma ha querido incluir algunas vacunas cuando no ha habido un consenso, que no nos olvidemos que al final es un consenso científico sobre la necesidad de incorporar una determinada vacuna. Es un tema de muchísimo interés y que enlaza con otro tema importante. Yo hablaba de RESVACU, del esfuerzo de crear un registro estatal de vacunación, pero RESVACU a día de hoy es un registro de vacunación frente a la COVID-19. RESVACU no nos permite todavía incorporar otras vacunas del calendario infantil, que es ahí hacia donde queremos caminar fundamentalmente con el Ministerio, buscando la implicación de las comunidades autónomas, por el ejemplo que ponías, directora, de los padres que residen en una comunidad autónoma, el niño recibe la primera pauta de una vacuna y luego la primera dosis de una pauta y luego se muda de comunidad autónoma y no existe ese registro ni esa capacidad de comparar y de verificar, que nos parecería algo absolutamente clave. Todo esto necesita un desarrollo de TIC. Y yo hablaba de que era el primer registro estatal, pero es que realmente muchas comunidades autónomas tenían la dificultad de que no tenían registros fiables del estado de vacunación de su población, algo que en la población infantil es absolutamente clave. Primero, muchas gracias por tu intervención, me ha parecido muy interesante. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son las lecciones aprendidas desde el punto de vista del Ministerio en relación con la pandemia. Especialmente, no sé si compartirás esto, en un primer momento el Ministerio se vio un poco sobrepasado por la situación que se había generado y la estructura competencial en materia de sanidad en nuestro país ha dimensionado un Ministerio de Sanidad pues va bien reducido, lo que hizo que al principio incluso el Ministerio se tuviera que apoyar en entes instrumentales como fue Traxa para llevar a cabo algunas acciones.
¿cuáles serían un poco las lecciones que se han aprendido y que en un momento dado exigen cambios en relación a esta cuestión? Bueno, yo creo que no solo era un problema del Ministerio, ¿eh? Creo que no. Creo que era de todas las administraciones públicas y que tiene que ver con lo que dedicamos, no tanto al concepto de sanidad, sino al concepto de salud pública. Miren, como ejemplo, una de las cuestiones de las que se ha hablado de forma recurrente era de si las cosas podían haber sido diferentes o no si España se hubiera dotado de un centro estatal de salud pública. El Centro Estatal de Salud Pública estaba previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011 y nadie se había acordado del desarrollo de ese centro estatal, ¿no? Yo siempre digo, y me vaya a permitir lo coloquial, que parece que la salud pública es como Santa Bárbara, ¿no? Que solo nos acordamos de ella cuando truena. Pues con la salud pública nos pasa igual, que solo nos acordamos de la salud pública cuando hay un problema gordo, una crisis sanitaria no ya de este nivel, sino incluso de un nivel inferior. Efectivamente, la estructura del Ministerio necesariamente tenía que reforzarse, se reforzó y se intenta seguir reforzando durante estos meses. Se ha dado mucho peso, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con la salud digital y ustedes podrán pensar, ¿qué tiene que ver eso con la gestión de una pandemia? Una de las primeras decisiones de refuerzo del Ministerio, el 4 o 5 de agosto de 2020, que justo fue cuando se recupera la Secretaría de Estado, que no existía desde hace 40 años, es la creación de una Secretaría General de Salud Digital. Y muchos pensarán, pero ¿y por qué se le da prioridad al tema de la salud digital? Porque una de las grandes claves y de las grandes dificultades del comienzo de la pandemia fue precisamente no contar con unos sistemas de información que permitieran vigilar de forma adecuada qué es lo que estaba ocurriendo. Y esta dificultad que existía a nivel de ministerio, que ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo para desarrollar sistemas que no existían, ponía ante el ejemplo de RESVACU, del registro de vacunaciones, pero hay muchos más. Cuadro de mando asistencial que nos permite saber cuántas camas tenemos ocupadas de hospitalización convencional o de UCI, no existía al principio de la pandemia, o sea, había casi que contar con palitos las camas. El SERLAF, que nos permite saber las pruebas positivas y negativas a nivel de los hospitales no solo públicos, sino de la mayoría de los hospitales privados del país, que nos permite hacer el seguimiento de la pandemia, fue otro sistema de información que hubo que desarrollar durante la pandemia. Y así, lógicamente, pues con otros muchos más aspectos, ¿no? O sea, el refuerzo de esas capacidades que quizás, ¿no?, pero ya esto es hablar por hablar, se podían haber previsto antes y no estaban previstas y se han tenido que desarrollar en plena pandemia, pues ha dificultado mucho la gestión, lógicamente. O sea, la respuesta a tu pregunta es que claramente sí hay que reforzar el Ministerio, pero no solo el Ministerio, sino también las estructuras a nivel de comunidad autónoma y todo lo que tiene que ver con las estructuras de respuesta ante crisis de salud pública. Mi profesor seguro que no sé contestarle. Hola, bueno, yo... ¿Puedo contestar? Nunca me lo enseñaron cuando hice la tesis. Bien. Bueno, yo lo primero es que querría agradecerte extraordinariamente, en nombre de la Universidad de Granada y en nombre de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que haya hecho el extraordinario esfuerzo de dar esta excepcional conferencia con la agenda que hay y con la agenda que tiene. Entonces, mis mayores agradecimientos. Y simplemente, antes de hacer la pregunta difícil, simplemente comentar, cuando me dijo que iba a aceptarse el secretario de Estado, yo tuve unos sentimientos encontrados. Por un lado, me dio pena de dónde se iba a meter. Porque claro, esto era una oferta envenenada, ¿no? Es probablemente uno de los peores trabajos posibles que te puedes encontrar ahora mismo en el gobierno de España. Porque, claro, porque hay una pandemia, no es precisamente el chollo que le ofrecen a alguien en algún caso. En segundo lugar, sentí que perdía una gran investigadora, porque no se puede estar de secretaria de Estado y investigando, y teníamos algunos proyectos que todavía están pendientes. Y en tercer lugar, sentí un enorme alivio porque difícilmente podía imaginarme una persona con la capacidad intelectual
la capacidad de trabajo, el conocimiento y además los códigos éticos de compromiso como tienes tú, Silvia. Y creo que eso hay que decirlo, ¿no? Para mí fue un privilegio dirigirle la tesis doctoral porque quizás el doctor aprendió más que la doctoranda. Entonces, creo que vale la pena hacerlo público. Y ahora la pregunta difícil. Siguiendo un poco la estela que ha abierto Antonio, a mí me preocupa, un poco más allá de la extraordinariamente exitosa política de vacunación que ha tenido España, porque los datos están ahí, y no, que durante décadas en este país se han deteriorado los sistemas de información integrados de las comunidades autónomas. Un pecado que comparten todos los partidos políticos de España, tanto estatal como autonómico, porque durante décadas se ha dejado que cada comunidad autónoma generara sistemas de información específicos y propios. De tal manera que se da la paradoja de que habiendo sistemas de información muy robustos en muchas comunidades autónomas, como funcionan como silos no conectados, tenemos que buscar información y bases de datos exteriores para publicar. Cuando aquí tenemos una enorme riqueza que, sin embargo, está fraccionada y no está conectada. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta que la pandemia ha puesto de manifiesto lo que ya se sabía, y es no solo en el ámbito de la salud pública, sino en el ámbito de los sistemas de información, el fraccionamiento, el deterioro, la descoordinación, que cada comunidad registra las cosas como le parece oportuno, con lo cual luego a la hora de agregar el resultado que tienes tiene muchísimo ruido de información y difícilmente puedes tomar decisiones bien fundadas. ¿No debería, no solo el Ministerio, sino las comunidades autónomas, articular en un mundo digital políticas integradas, efectivas, dado que los sistemas de información no son propiedad de las clases políticas, no son propiedad ni del Ministerio ni de las comunidades autónomas, sino que es un bien público, un bien preferente, propiedad de los ciudadanos? ¿No debería de hacerse un esfuerzo drástico de plantearse como una prioridad política o es que no es viable? Sí, tiene que ser viable. Porque no y nos muchas queda gracias. A ti, director. Gracias a ti, me emociona muchísimo tus palabras viniendo de quien viene, porque además que os veo a los dos y me habéis enseñado tanto, Puerto y tú. No es que no se pueda, es que se pueda o no se puede, hay que hacerlo posible, ¿no? De eso se trata, hacer posible lo que no parece posible, igual que esta campaña de vacunación. Es que hay que hacerlo sí o sí y no nos queda otra. Comentaba lo de la Secretaría General de Salud Digital, que además era primero un ente en el organigrama del Ministerio Independiente, ahora depende también de la Secretaría de Estado, y creo que el secretario general sería la persona ideal para que os contara todo este proyecto. Se ha creado una comisión en el seno del Interterritorial, por primera vez una comisión de salud digital, y se ha aprobado una estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo porque además hay unos fondos que pueden servir efectivamente de palanca, que son los fondos europeos, a través de, fundamentalmente para nosotros el componente 18, pero también de otros componentes, de otros ministerios como el de Economía, que nos tienen que servir para robustecer esos sistemas y hacerlo de forma coordinada, ¿no? Ahora mismo se está trabajando en como 3 grandes tipos de programas, se quiere trabajar durante estos años, algunos que van a ser programas desarrollados directamente por el Ministerio, otros que van a ser conjuntos de Ministerio con comunidades autónomas y otros desarrollados por las comunidades autónomas pero de forma coordinada. ¿Por qué? Porque hay que aprender de la experiencia y efectivamente el desarrollo de los sistemas de información sanitaria en nuestro país ha sido un desarrollo por definición asimétrico y no todas las comunidades, ninguna comunidad autónoma es la mejor en nada, pero sí que muchas comunidades autónomas han ido de una forma mucho más acelerada y avanzada en el desarrollo de sistemas de información. Y esos deben servir de tractor con la idea de conseguir que la situación deje de ser tan asimétrica y sobre todo sea interoperable y nos permita disponer de información. Esa estrategia se está desarrollando ahora y va a englobar cosas que tienen que ver desde la interoperabilidad, algo que nos parecía ciencia ficción hace relativamente poco, que es la disposición de un data lake sanitario, ¿no? De ese espacio de datos que conecta además con un espacio europeo de datos, que será una herramienta fundamental
tanto para la gestión de los sistemas sanitarios, para la calidad de la atención, pero también para la investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos tardado en darnos cuenta de que el sistema sanitario público de nuestro país maneja la mayor riqueza para mejorar la salud de la población, que es el volumen de datos que tenemos? Y ese volumen, si no se pone al servicio de la investigación, pues no nos sirve para nada, nos sirve para el manejo clínico, pero no para ir avanzando en ciencia y en manejo de enfermedades y en la promoción de la salud. Creo que ese es uno de los aspectos claves a desarrollar. Existe una dotación importante por parte de la Secretaría General vinculada sobre todo a los fondos europeos. O sea que totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, otra de las asignaturas pendientes es el seguimiento de la primaria. Pues existen datos, pero no datos que te permitan mapear diariamente, como sí que podemos mapear los hospitales diariamente, ¿no? Y comento esto porque precisamente estamos en una fase de la pandemia, en una sexta ola, que por las características de los casos y por el avance del proceso de vacunación, lo que está saturando más claramente el nivel de la atención primaria, ¿no? Y esa es otra de las grandes asignaturas pendientes. Bueno, primero de todo me uno a darle las gracias y yo quisiera saber más cómo se ha gestionado la evidencia científica. Hemos visto todas las decisiones que toman a nivel estratégico, táctico y operativo, y hablo, por ejemplo, de decisiones en tiempo de una dosis a la segunda, la primera dosis a la segunda, o la vacunación ahora pediátrica. ¿Cómo el Ministerio de Sanidad recoge toda esa evidencia científica para apoyar sus decisiones? ¿Y en qué medida los equipos de investigación y los investigadores españoles han contribuido a esta evidencia? ¿Y qué críticas constructivas podemos hacer para que la aportación científica española sea más fuerte en estas decisiones? Bueno, pues, gracias por la pregunta en primer lugar. Como comentaba antes, la parte de la estrategia de vacunación, el ver qué grupo se va vacunando, determinados cambios en el rumbo que se han ido dando, se sustenta en la ponencia de vacunas. En la ponencia de vacunas hay un representante experto por parte de cada comunidad autónoma y también hay un grupo técnico concreto donde, aparte de expertos de algunas de las comunidades autónomas, están representantes de distintas sociedades científicas. Hay determinadas cuestiones que son de mayor complejidad, donde hay que buscar también el consenso de sociedades concretas, como puede ocurrir en la vacunación pediátrica, donde el protagonismo de la Asociación Española de Pediatría y el resto de sociedades tiene que ser fundamental, y ha sido fundamental, y se requiere más de su apoyo, como puede ser la vacunación de la embarazada, que es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo, porque probablemente ahí sí que hubo digamos, artefacto, ¿no?, donde el mensaje no ha sido lo suficientemente claro y lo suficientemente contundente. Ese es uno de los grandes aprendizajes. Nosotros, creo que todo el que hace ciencia, como intentamos ser tan rigurosos y nunca tenemos ninguna verdad absoluta, siempre tendemos a decir, mientras que la evidencia tal, con toda la prudencia del mundo, y hay veces que el mensaje tiene que ser mucho más contundente y que no nos podemos permitir dudas ante una determinada actuación. En este caso, ¿no?, pongo el ejemplo de la embarazada, que probablemente ahí sí que deberíamos haber corregido y haber tejido más alianzas para que ese mensaje fuera mucho más unívoco. Y luego, con respecto al resto de cuestiones, enlazo con el tema de la creación del centro estatal, ¿no? Yo creo que también este órgano tiene que ayudar muchísimo, a través de los grupos de expertos, etcétera, que se puedan constituir, tanto en el tema de vacunación como en otros temas, poder atraer de la forma más rápida, ¿no?, recabar todo el conocimiento científico de la forma más rápida. Creo que nunca en la historia se ha generado tantísima evidencia científica, no solo de la vacunación, sino también del manejo frente a la COVID-19 con los últimos meses. O sea, resultaba casi imposible estar al día, y sobre todo al principio, donde creo que también hay que reconocerlo, la calidad de los estudios no era la
la calidad a la que estábamos habituados, ¿no? Y si personas que normalmente no tienen en cuenta un estudio hasta que está revisado por pares, aquí ya nos hemos acostumbrado a nosotros mismos revisar estudios que no están revisados por pares, porque era lo único que había y la toma de decisiones no se podía demorar al proceso habitual de publicación de un estudio científico. Parece una tontería, pero es importante, ¿no? No podíamos ser tan exquisitos como en otros momentos, ¿no? Y se ha tenido en cuenta todo tipo de bibliografía. Buenos días. En primer lugar, agradecerle la exposición. Mi pregunta es un poco encaminada también con la experiencia que mantenemos de estos meses atrás y la visión global a nivel estatal. Para futuras crisis sanitarias, crisis de salud pública o crisis pandémicas, ¿qué reformas o qué modificaciones a nivel legislativo o normativo podrían ayudarnos a facilitarnos esa gestión? Muchas gracias. Bueno, yo creo que más que las reformas de tipo legislativo, es que, si me lo permite, yo es que volvería a algo mucho más básico. A mí me cuesta entender que hablemos de crear una nueva ley, de legislar de nuevo, cuando no desarrollamos las leyes de las que nos hemos dotado. Es que me parece algo como muy básico. O sea, cómo se llega a hacer y a publicar una ley de salud pública en un país y pasan muchísimos años, 10 años, y no se desarrolla. Y antes ponía el ejemplo del centro estatal, pero hay muchos más. La ley también contemplaba el desarrollo de una estrategia de salud pública. El Sistema Nacional de Salud tiene distintas estrategias, pero no tiene la estrategia paraguas de salud pública. Yo creo que deberíamos empezar por poner el foco y por hacer todo aquello que está pendiente en el ámbito de la salud pública. Yo espero que no haya futuras crisis de esta envergadura y que no las haya precisamente porque reaccionemos mucho más a tiempo. Y todo esto en un mundo tan absolutamente globalizado, donde las relaciones internacionales son tan fluidas, solo se puede hacer de una forma conjunta, ¿no? Con la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, con el mayor fortalecimiento de estructuras europeas, que esa es un poco la línea en la que se trabaja a nivel de la Unión Europea, con la creación del ERA, y replicar esas estructuras y esas competencias a nivel de cada uno de los Estados miembros, y en nuestro caso además con esta complejidad de un Estado tan descentralizado a nivel de las comunidades autónomas, va a ser absolutamente básico. Hablamos muchísimo de vigilancia, del detectar, de saber qué está pasando para poder cortar, pero también tenemos que empezar a hablar de respuesta, de las capacidades de respuesta y de las capacidades de producción, no solo de vacunas. Aquí poníamos el ejemplo de las vacunas. Lo de las vacunas ha sido una prioridad dentro de la estrategia europea porque fue otro aprendizaje, que con otros medicamentos se había pasado muy mal, no solo con medicamentos, sino con productos sanitarios, ¿no? Recordemos al comienzo de la pandemia con todos los EPIs, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, y de no olvidar y de seguir incentivando y de recordar que estas capacidades tienen que estar puestas a disposición de cualquier eventualidad. No hay que construirlas después, ¿no? Yo creo que es una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, secretaria, ¿no? Pues darte las gracias por la visita, ¿no? Por haber tenido a bien visitar nuestra escuela. Agradecer, por supuesto, que la charla también. Y ahora me voy a permitir una licencia, voy a cometer una osadía que espero que sea perdonable. Y nombraste en varias ocasiones, ¿no? El proyecto en el cajón del Centro Estatal de Salud Pública. Oye, pues ya que has venido a visitarnos, ya que estamos aquí en esta ciudad y en esta escuela, ¿no? Porque que hay mimbre, pues lo mismo llenarás también de la famosa descentralización. Lo mismo podía ser una buena idea traer el centro estatal aquí a Granada, ¿no? Y vincularlo de alguna manera con nuestra querida escuela. Más allá de esta osadía que, insisto, espero sea perdonable, insisto en el agradecimiento, por supuesto.
Eres Pablo, además, ¿no? Te he conocido por la voz Pablo porque de lejos no te veía bien, ya voy perdiendo la visión de lejos. ¿Cómo no te voy a perdonar con todo lo que te debo también a ti, Pablo, que me has sacado más de un apuro de dudas estadísticas? No puedo contestar la pregunta ni la petición, lógicamente, porque estamos todavía en ese proceso. Estamos ahora mismo redactando el texto de la APL, estamos redactando el texto del estatuto y del plan de acción, con intención de lo antes posible poder darle la primera vuelta a Consejo de Ministros. Y te garantizo que no es que no lo quiera contar, sino que efectivamente en ubicación todavía pone XXX, ¿vale? Eso lo primero. Lo que sí te digo que yo entiendo el interés en saber el foco, pero yo creo que lo que sí deberíamos tener en mente, porque estamos convencidos que es la forma más inteligente de trabajar y porque no se podría trabajar de otra manera en salud pública, precisamente en España, ¿no? Un Estado tan descentralizado en términos sanitarios, es la necesidad del trabajo en nodos, de un trabajo en red y en nodos, ¿no? Yo creo que el centro estatal, si tiene que tener una ubicación física formal como todo el mundo, la tendrá, pero lógicamente, necesariamente tendrá que trabajar en nodos y trabajar en red a lo largo de casi todo el territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, secretaria, por esta maravillosa conferencia, ¿no? Que siempre tan ilustrativa, muchas cosas que habitualmente no se comunican y que probablemente estaría muy bien que la población también conociera, ¿no? Cuál es el trabajo que hay detrás de toda la estrategia. Yo te quería preguntar, como sé que tú además eres una persona especialmente interesada por las desigualdades, un poco cuáles son las claves de la estrategia de vacunación, bueno, frente a la COVID en general, pero específicamente la vacunación desde esta óptica de desigualdades, ¿no? No me refiero solamente a la priorización de grupos especialmente vulnerables, sino también, bueno, cómo alcanzar a esas poblaciones que habitualmente tienen menos facilidad y menos accesibilidad a todas las medidas de salud pública, entre otras esta vacunación. Bueno, pues aquí prácticamente una cosa es hablar de grupos globales, de mensajes globales. Nosotros, por suerte, no hemos tenido dificultad con casi ningún colectivo ni nacionalidad. Bueno, sí, ha habido una nacionalidad en concreto donde sí que hemos observado en la mayoría de las comunidades autónomas un rechazo a la vacunación, que estamos intentando suplir de la mano de la Iglesia ortodoxa de ese país también a través de líderes religiosos. Pero tu pregunta más yo creo que aterriza más casi en el plano de lo local, ¿no? Aquí precisamente Blanca Botello, que de mi gabinete y formada también en la Escuela Andaluza de Salud Pública, preventivista, epidemióloga, ha trabajado muy mano con las comunidades autónomas en este tema, ¿no? Y sobre todo en la localización de bolsas locales a las que la vacuna no estaba llegando. Hay múltiples colectivos y con algunos además estamos teniendo una dificultad añadida por el propio diseño. No sé si os acordáis que la ola que empezó durante el verano pasado empezó en grupos en Cataluña, Aragón, en grupos concretos de personas que se dedicaban a trabajo temporal agrícola. Luego ese grupo, que siempre fue prioritario, porque se detectaba además que vivían en unas condiciones habitacionales que no eran óptimas y que favorecían el contagio, este grupo se decidió en la mayoría de las comunidades autónomas, por aquello difícil que era la captación, utilizar la que entonces era una vacuna de una única dosis, que era la de Janssen. Después los estudios de efectividad que hemos hecho de las vacunas nos han demostrado que la efectividad de esta vacuna es menor y fue uno de los primeros colectivos, todos los vacunados con Janssen, que se decidió repescar primero y poner un refuerzo con dosis de mRNA. Esto está siendo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque la temporalidad en la agricultura se va moviendo de comunidad autónoma. Y hay algunas comunidades autónomas que sí que están haciendo un uso muy útil del RESVACU, del Registro Nacional, y de la mano de Agricultura,
Ojo, porque aquí el que conoce perfectamente cómo se mueven los cultivos, cómo se mueve esta población, es precisamente agricultura, suele saber además dónde están localizados, en qué tipo de residencia, etcétera, y de la mano de agricultura se les va localizando. Ya hemos llegado a un porcentaje aceptable, lo ponía antes en una de las diapositivas, pero hay que seguir insistiendo. Y luego está el tema local, porque la desigualdad, al final, la desigualdad social, en el ámbito del mundo urbano, sobre todo, hay que trabajarlo a nivel local y muchísimo. Y no quiero decir que las comunidades autónomas que tengan las más altas coberturas de vacunación la hayan trabajado mejor que otras. Ojo, porque hay algunas que no las han alcanzado, pero el esfuerzo que han hecho de localización es mucho más tremendo, ¿no? Se me ocurre el caso claramente de Baleares, que este tema lo ha trabajado sobre el terreno desde el primer minuto, y conseguir los porcentajes de vacunación en determinados barrios, sobre todo en las ciudades un poco más grandes, le ha supuesto un esfuerzo tremendísimo, ¿no? Y también hay que decir, porque al final aquí todo se conecta, que las comunidades autónomas que tenían un sistema de atención primaria con una implantación grande en el territorio y una alta dotación lo han tenido más fácil, porque conocían y tenían perfectamente reconocido cuáles eran esos sitios donde acudir, porque al final la desigualdad social no se ve solo en la vacunación frente a la COVID, también se empieza a ver desde la primovacunación de los niños pequeñitos, ¿no? Y también se ve en el acceso a determinados sistemas de screening y pruebas preventivas, ¿no? O sea, yo creo que quien tiene esto muy trabajado partía de esa ventaja de tener localizado incluso líderes a nivel local o de determinadas etnias que han facilitado. Y sí hay que decir, y quiero insistir, en que nosotros no hemos tenido ninguna gran dificultad ni con ninguna nacionalidad, ni con ninguna creencia religiosa, que a diferencia de otros países que sí tuvieron dificultades, en nuestro caso no ha sido así. También se ha ido buscando la implicación y la complicidad, pero sí que en ese sentido hemos sido afortunados. Lo primero, dar las gracias porque esté usted hoy aquí con nosotros, y quería preguntarle que esta Navidad lo que hemos visto sobre todo ha sido que el regalo más esperado ha sido un test de antígenos. Y yo por lo menos, creo que la gente joven, donde más nos informamos y más conectados estamos en las redes sociales, y se ha hecho muy sonado que un supermercado español vende test de antígenos en Portugal. Entonces yo creo que si el Ministerio si se le ha planteado copiar la idea que tiene nuestro país vecino y dejar que las grandes superficies distribuyan este tipo de test para que sea más accesible. Gracias por tu pregunta, veo que tienes frío, ¿eh? Sí, estoy helado. A ver, venga. A ver cómo te contesto. Nosotros de entrada, pero no solo los test de antígeno, tampoco los test de embarazo, se venden en grandes superficies en este país. Nosotros de entrada creemos que la interpretación de un test de antígeno, cuando la venta se produce por parte de un profesional sanitario como un farmacéutico, se le da una garantía de calidad extra. Es decir, yo creo que los test de antígeno, yo no estoy en contra, lógicamente, acabamos de comprar 5 millones a través de Ingesa, también para la reserva estratégica, pero son un arma que hay que saber explicar. Los test de antígeno dan falsos positivos y a veces dan falso negativo, lo cual puede ser bastante peligroso. Con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se ha trabajado desde el verano pasado con ellos y de la mano de la Agencia del Medicamento materiales para las oficinas de farmacia, que por otra parte España es el segundo país de la OCDE que tiene más oficinas de farmacia por población. O sea, es que la tenemos repartida, que llega a cualquier zona recóndita y rural, cosa que en las grandes superficies no llegan lógicamente. Y lo que sí te quería decir que entiendo la pregunta y entiendo la accesibilidad, y sí que entendemos que ha habido, por el aumento de la demanda, una escala de precios tremendísima durante las semanas, especialmente de Navidad. A nosotros ha habido compañías fabricantes que nos han dicho que la demanda le aumentó en 1000, o sea, multiplicar una demanda por 1000 en una semana.
Y entonces lo que sí que te voy a contestar es que sí que nos parecía que era el momento de regular el precio y hoy precisamente a primera hora de la mañana en el BOE se ha regulado un precio máximo, como en su momento se hizo con las mascarillas quirúrgicas, que en este caso concretamente un precio de 2,94 por test. Estamos todo el día haciendo cosas, ¿eh? No había pactado con ella que me preguntara lo del precio. Pues yo voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Bueno. Hemos visto números de millones en su presentación y quisiera saber el presupuesto del Ministerio de Sanidad, cómo se ha influido por la pandemia y sobre todo en relación con el Banco Central Europeo y los tipos de interés que ahora mismo tiene. Hemos visto que se puede aumentar el presupuesto de sanidad, si es en ese caso, y qué consecuencias ha tenido. Bueno, pues el presupuesto del Ministerio de Sanidad ha sido un presupuesto histórico, pero porque no tenía otra forma que ser así, ¿no? Y el año pasado es verdad que este presupuesto fue muy histórico gracias a los fondos europeos, al REA, etcétera, pero este año concretamente, bueno, en el 22 lo que se incrementa es la parte de presupuesto nacional, de presupuesto general del Estado puro y duro hasta unos máximos absolutamente históricos. La mayor dotación presupuestaria, para que os hagáis una idea, bueno, yo he evitado hablar de cifras, aunque mucha gente la calcula, yo creo que todo el mundo lo calcula porque todo el mundo sabe lo que pagamos y lo que compramos y tal, pero nosotros por tema de contrato no hablamos de precio de dosis, etcétera, pero para que os hagáis una idea, el gasto del año pasado en vacunas inicialmente previsto estaba en torno a los 1.000 millones de euros y se duplicó, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cerró el presupuesto y se hizo la previsión, se había firmado ya el compromiso hacia la estrategia europea, pero no había formalizado ningún acuerdo con ninguna de las compañías. No sabíamos ni siquiera cuánto iba a costar, ni todo ese tipo de detalles, ¿no? Y yo creo que lo importante, sobre todo al margen de estas situaciones que son eventuales, como la compra de una vacuna que esperamos no tener que adquirir todos los años, o por lo menos no adquirir para revacunar a estos niveles, según cómo sea la evolución del virus y de las variantes. Yo creo que lo importante es la dotación de recursos dentro del presupuesto nacional, que es el que se nos va a consolidar y nos va a quedar. Para mí esa es la clave. Y todo lo demás una ayuda sin ninguna duda, una palanca extraordinaria, ¿no? Como el ejemplo que poníamos antes con Pepe de todo el tema de sistemas de información. Es que estamos hablando de muchos cientos de millones de euros dedicados a sistemas de información. Eso tiene que servirnos de palanca. Bien, yo creo que el grado de explotación de la Secretaría de Estado supera lo que estaba previsto por parte de los que lo habíamos organizado. Entonces yo voy a dar por concluido, si os parece, el acto y simplemente quiero volver a reiterarte el agradecimiento. Y yo creo que has demostrado, no solo por tu brillante exposición, sino por las magníficas respuestas que has dado, que has superado el examen con matrícula 2. Muchísimas gracias y creo que un aplauso fuerte. Muchas gracias a vosotros.